días, amigos de la consulta eléctrica. Recuerden suscribirse al canal Armando Tauriao en YouTube. Hoy vamos a cambiar esta lucecita que está ya viejita, poner una luz LED también. Esta luz se enciende a través de este switch que está aquí. Entonces las vamos solo a sustituirla con una LED que vaya dentro del techo y la vamos a dejar en un circuito independiente de estos de acá. Esta luz la vamos a quitar y poner otra nueva. Ahí está. Y como ven ustedes, aquí en este circuito viejo no había, tiene la tierra, porque está escondida ahí adentro, no la estábamos usando para la luz. En la nueva luz sí la vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como aquí nada más llega este circuito que no está unido con ningún otro, vamos a eliminar esa caja. Quitar este ceiling ring, que era donde sujetaba esta luz vieja, ya no va a hacer falta porque la luz LED va a ir aquí adentro. Bien, ahora vamos a usar este dispositivo. Tiene dos cuchillos, bien barático, ¿eh? Esto se mete aquí adentro, se monta en el taladro. Así. Ya tenemos el hueco marcado. Venimos aquí, ponemos la barrera. Ustedes ven esto para que el polvo no caiga abajo. Y ya ustedes ven, lo vuelco ahí, perfecto. Listo para poner la lucecita LED. Ahora con esta barrera tenemos que hacer un hueco porque nos quedó el palo, la troza nos quedó por aquí y este hueco no se comunica con este, va a poder sacar este alambre para este lado de acá. Bien, vamos a instalar la luz. Esta es la luz que vamos a instalar aquí abajo. Es una luz LED de 6 pulgadas de diámetro con su transformador. Entonces ahora vamos a desconectarla. Quitar estos mailitos y el de la luz. Vamos a desconectar la luz del transformador. Fácil, desconectando este conector de aquí. Le damos vuelta y desconectamos. Entonces aquí tenemos el transformador LED. Este es el que va puesto a la corriente, vamos a verlo ahora. Y por aquí
salen los 12 volts para la luz. Vamos a abrir aquí, poner un conector. Entonces vamos a quitar uno de estos, vamos a ponchar aquí en la tapa uno de estos. Le ponemos un conector, en este caso uno plástico, ya no vamos a poner el viejo que tenía. Aquí vienen 3 wires adentro para conectar. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos el verde que está conectado al metal de la caja. Tenemos el blanco, el transformador que va a ir al neutro. Y tenemos el negro de este mismo transformador que va a ir al retorno del switch. Aquí tenemos el cable. Ustedes pueden ver, este es el ground. Y como es un Romex, es desnudo. Si fuera tubería debiera ser de color verde. Tenemos el blanco, que es el neutro, y el negro es el retorno del switch, porque si recuerdan los videos anteriores, el vivo llega al switch y después que regresa aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esto primero en la caja del transformador. Picar un poquito porque está muy largo. Aquí no tenemos corriente ahora. Picar un cortico. ¿Qué hacemos? Esta es la parte de afuera de la caja. Tenemos los cables por aquí. Estos conectores muerden el cable y ya después no lo pueden zafar. Bien, vamos a ponerlo de frente a ustedes. Okay. Ahora aquí, un poquito más corto. Y no me gusta usar estos cables soldados, me gusta pelarlos. Bueno, ponemos la tierra y lo conectamos con el desnudo. Aquí. Ponemos el bueno. La tierra lista. Venimos y conectamos el blanco del transformador al neutro y a este. Y por último conectamos el negro al retorno que viene del interruptor. Listo, lo acomodamos bien aquí. Y cerramos la tapa. Ya tenemos el transformador integrado. Por aquí van a salir 12 voltios. Quiero decirles, estos transformadores, como pueden ver aquí, tienen un interruptor que es para poner la luz a distintos niveles de color. A mí siempre me gusta ponerlo al máximo. El primero es los 2700, 200, 27.000, 30.000, no, 2.700, 3.000, 3.500, 4.000 y 5.000. Siempre me gusta ponerlo en 5.000 porque es la luz de día, la luz más blanca, la que alumbra más. Y lo vamos a ver ahora cuando pongamos la corriente. Esto ya lo podemos poner
para adentro, pero voy a enseñarles cómo alumbra la lámpara antes. Como dijimos, ya por aquí salen 12 volts, allá son 120. Ponemos el conector de bajo voltaje de la luz al conector de bajo voltaje del transformador. Aquí tiene una guía, que esta guía entra aquí en la canalita del otro. O sea, no hay equivocación, porque como sabemos, estos 12 volts son corriente directa. Entonces por eso el conector trae una guía para que el positivo pueda dar con el positivo y el negativo con el negativo. Ya tenemos conectada la luz, vamos a darla guindando ahí para poner corriente, para que ustedes vean cómo funciona el switch este que tiene el transformador aquí. Ven ustedes que la luz está un poco amarilla. Personalmente a mí no me gusta esa. Vamos a cambiar aquí en el interruptor, vamos a cambiar para la que le sigue. Miren ustedes que cambió. Vamos para la tercera. No, cayó en la cuarta. A ver cómo lo sujeto mejor. Ok, así. Le vamos a poner, esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta, que son 4000. Y la que a mí me gusta es la de 5000, que es esta, que es la más blanca. Entonces la voy a dejar ahí en 5000. Esto se mete para adentro. Subimos aquí. Metemos el cable para adentro también. Este clip se dobla para arriba así, y este otro también se dobla para arriba así, y cuando la luz entre aquí, de una junta, listo, quedó perfecto. Vamos a encender y apagar. Muy bien, un video cortico, pero te la puede servir a cualquiera. Muchas gracias por la atención, que Dios los bendiga, y suscríbanse al canal. Si algo les sirvió, ayúdenme. Sí, queridos amigos, aquí hoy tenemos